Hola, ¿qué tal? Espero estén súper bien. Les quiero dar la bienvenida a mi canal. Me presento, mi nombre es Pamela. El día de hoy les quiero hablar sobre el trastorno límite de la personalidad a base de mi experiencia, de cómo yo lo he vivido según mi realidad de vida. En este video yo me voy a abrir demasiado. Le voy a contar situaciones y experiencias muy personales. Mi intención con este video es mostrar que tu vida no está perdida por tener trastorno límite de la personalidad. Quiero aclarar de que soy consciente de que sé que todos crecemos y nacemos en condiciones diferentes. Por ningún motivo quiero hacer sentir mal a nadie con este video. Lo único que quiero es contar mi experiencia a base de mi realidad de vida. Ojalá darle acompañamiento o motivación a alguien que esté viviendo o pasando por algo similar. Quiero comenzar con esta frase que calza al 100% con este video y es esta. La vida nos golpea a todos, nos empuja, nos hiere, nos tumba, pero también nos enseña, nos corrige y nos premia. Vivir es eso, caer y levantarte siempre. Personalmente esta frase me gusta mucho, siento que me pone como los pies en la tierra y eso hace que me dé como tranquilidad. Espero que esta frase les haga sentido igual como me hace a mí. Voy a ponerlos un poco en contexto, contándoles un poco mi historia de vida. Bueno, yo tengo 25 años, soy chilena peruana y viví acá en Chile hasta los 10 años aproximadamente. Mi infancia fue bastante buena, considero que fui muy privilegiada, nunca me faltó nada, la pasé muy bien, mis padres fueron muy presentes, así que yo me encuentro sumamente agradecida de haber tenido una infancia tan bonita y yo sé que no todo el mundo tiene esa misma suerte. Bueno, mi padre era chileno, mi mamá era peruana. Y digo era porque ellos fallecieron cuando yo tenía como 9 y 10 años aproximadamente. Digamos que aquí es donde comienza todo. Lamentablemente mi mamá murió frente a mis ojos. Le dio un ataque de asma que no se atendió a tiempo. Luego de este acontecimiento, mi papá encontró refugio en el alcohol, haciéndolo caer en depresión profunda y a los pocos meses también falleció. Quiero aclarar que no cometió la suicidation, sino que él tenía un problema que no sabíamos que tenía y bueno, pasó lo que tuvo que pasar. Yo igual siempre creí que fue porque no aguantó la de mi mamá y hizo que todo eso se acelerara. Como que siento que murió más de tristeza que por otra cosa. Luego de esto entra a mi vida mi abuela materna. Yo solamente la había visto un par de veces en mi vida, pero bueno, terminó teniendo mi patria potestad. Y en menos de lo que piensas, yo ya no estaba en Chile y yo ya me encontraba en Perú rehaciendo mi nueva vida, viviendo con algunas personas que jamás había visto en mi vida y lo único que compartíamos era el mismo apellido. En la casa de mi abuela vivía toda mi familia materna, o sea, mis tíos, mis primas, tíos políticos. La casa era gigante igual, entonces entrábamos todos. No quiero entrar en detalle de todo porque siento que el video se va a hacer demasiado largo, pero lo que sí les voy a decir es que en esa casa yo pasé los peores años de mi vida. Hubo muchísima negligencia de parte de los adultos, además de que un par de ellos me hicieron mucho maltrato psicológico, ocasionándome trastornos mentales como la anorexia, la bulimia, la depresión crónica, la ansiedad. Pasé por cutting, intentos de suicidation. No quiero decir la palabra porque no sé si esto es como TikTok, que te cancelan los videos por decir ciertas palabras. Y más de una vez llegaron al maltrato físico. Mi abuela falleció cuando yo tenía 19 años y a los pocos meses yo escapé de esa casa. O sea, yo viví con ellos desde los 10 hasta los 19. 9 años de mi vida. Ahora que ya saben un poco más el contexto, les voy a hablar más del trastorno. El trastorno límite de la personalidad tiene varios síntomas. Hay personas que manifiestan todos los síntomas, como hay personas que solo manifiestan algunos. No voy a hablar de todos los síntomas que yo he tenido, pero les voy a hablar sobre 3 síntomas que yo siento que han estado muy presentes en mi vida. Y les voy a contar mi experiencia con estos síntomas. El primer síntoma del que yo quiero hablar es sobre las relaciones intensas e inestables. Por lo que yo he escuchado, según mi experiencia de vida, las primeras relaciones en pareja tienden a ser como un poco tóxicas, sobre todo la primera. Por lo mismo que estás viviendo ciertas situaciones y emociones nuevas que no sabes cómo controlar. Por ejemplo, los celos.
porque uno igual como que empieza a tener pareja desde la adolescencia, entonces es una etapa donde tú te estás autoconociendo y no entiendes muy bien cómo funciona todo. Además de que no tienes las herramientas suficientes para comunicar bien tus emociones o sentimientos, también estás descubriendo cómo lidiar con ciertas situaciones, comienzas a descubrir cuáles son tus límites, cuál es tu lenguaje de amor. Entonces es normal que tiendan a haber ciertos conflictos en las primeras relaciones, ya que todo lo que estás viviendo es prácticamente nuevo. Pero al tener TLP y una vida desequilibrada, sin duda hacen que toda esta experiencia sea aún mucho más caótica y extremo todo. Con los vínculos de amistades y de pareja que yo tuve antes y durante la terapia, se me hacía muy difícil tener una relación sana, porque yo tendía a vincularme con personas que tuvieran una vida difícil y trágica. Para mí era muy difícil como vincularme con personas que tuvieran una vida bien, una vida estable, una vida tranquila, porque yo sentía que no me entendían ni me apoyaban, lo cual igual era cierto, a comparación de cuando conocía a personas dañadas o con vidas completamente caóticas. Nos llevábamos muy bien porque a pesar de pasar situaciones de vida completamente diferentes, o sea, problemas diferentes, al final el dolor era el mismo. Entonces, como ambas personas viven en tormenta, se les hace mucho más fácil empatizar con la otra persona porque prácticamente se reflejan la una a la otra. Literalmente se reflejan entre ellas como un espejo. Y aquí es donde comienza el problema. Cuando una persona se encuentra dañada y no se encuentra ni bien ni de aquí ni de aquí, tienden a ser más intensas e inestables. Entonces están como repletas de conflicto, de caos, de inestabilidad. Y de aquí viene esta frase que yo creo que más de una vez la hemos escuchado, que dice así: las personas dañadas tienden a hacer daño porque están dañadas. No voy a entrar en detalle de qué viví con cada persona, voy a hablar como muy en general, pero yo sabía que esas personas a mí no me hacían bien. Pero aún así, por diversas razones, se me hacía como muy difícil alejarme de ellas, haciéndome entrar en un círculo vicioso lleno de toxicidad, de caos, de conflicto, de drama, en el cual siempre quería alejarme, pero se me hacía casi imposible hacerlo. Por muchas razones, como por el miedo a quedarme sola y que nadie me vuelva a querer nunca más en mi vida. Entonces, cuando esas relaciones terminaban, siempre terminaban siendo como el drama del año. Ninguna de esas relaciones podía terminar bien. Siempre terminaba como de la peor forma posible. Otro de los síntomas que he tenido demasiado ha sido la impulsividad, el autosabotaje y la agresividad. Yo tendía a ser una persona bastante impulsiva. Para mí lo normal era estar bastante depresivo y cada vez que pasaba algún acontecimiento, no sé hablar. Cada vez que pasaba un acontecimiento bastante intenso, sin siquiera pensarlo, yo corría a hacerme la autolastimación. Ya cuando fui creciendo ya no me hacía daño físico, pero busqué otra forma de dañarme, como consumiendo alcohol o fumando marimba, con personas que yo sabía que no me hacían bien y que me hacían sentir peor. Me olvidé de decir que también ponía mi vida en constante peligro, poniéndome en situaciones extremas. También tenía un tema grave con el autosabotaje. Ya tenía tanto en la cabeza las palabras negativas que mi familia me decían hacia mi persona, que cada vez que yo iba haciendo algo bien, para ellos nunca era suficiente. Entonces con el tiempo agarré como ese patrón tóxico en el que estoy haciendo las cosas súper bien y comienzan a entrar esas palabras a mi cabeza y me autosaboteo y termino abandonando todo, autosaboteándome de alguna otra forma para no lograrlo y así confirmando lo que mi familia decía de mí. Y lo hacía inconscientemente, como intentando darles la razón siempre. Y eso hacía que se me hiciera como mucho más difícil creer en mí y en mis capacidades. Con el tema de la agresividad, tenía tantas emociones guardadas, como que mi familia no me dejaba llorar. Entonces, cada vez que yo lloraba, para ellos era manipulación. Y como yo no quería que ellos pensaran que yo los estaba manipulando, me quedaba callada. Entonces eso me hacía sentir como muy frustrada y terminaba explotando sola. Nunca le hice daño a nadie, siempre como cuando pasaba por momentos muy intensos y muy como dramáticos, terminaba teniendo como ataques de ira. Yo no lo hacía frente a otras personas porque era algo que a mí me da mucha vergüenza. Solamente 2 veces un tercero me habrá visto como en un ataque de ira. Igual actualmente yo recuerdo alguno de esos ataques de ira y Dios mío, me da risa, me río y yo digo como pinche loca, me están dando un loquero. Porque me da risa, me da risa. Pero también hay recuerdos de ciertos ataques de ira en donde yo pienso y digo como pobrecita. Como que me dan ganas de retroceder el tiempo y ir y abrazarme porque me da mucha pena.
y en verdad mi familia era experta en desequilibrarme mentalmente. Entonces yo tenía como muchos de esos ataques. Y cuando fui creciendo, los seguí viviendo con personas diferentes. Era terrible. Igual quiero agregar que yo hice muchas cosas estúpidas dentro de los momentos de crisis. Y como te digo, algunas las recuerdo y digo como... Me da risa, hasta me dan ganas de hacer un story time para que todos nos riamos. Pero hay otras cosas que hice en momentos de crisis en donde yo no me enorgullezco para nada, en donde me da mucha vergüenza y pena. Otro síntoma que estuvo muy presente en mí fue los cambios de ánimo. Dios mío, en verdad, que eran muy intensos. Yo podía estar en la felicidad máxima y de un momento a otro bajaba como en la depresión, así que nadie me levantaba y no me bañaba por día. Como ya al borde de la suicidation, a ese punto. Y cuando estaba en felicidad máxima era como, Dios mío, qué hermosa es la vida, amo la vida, que no sé qué. Era como, no sé, si me hubieran dado una pastilla de la felicidad, un éxtasis, no sé. Y mis estados de ánimo cambiaban de un momento a otro, era algo sorprendente. Siempre había algo que hiciera detonar cierto estado de ánimo. En verdad que desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande hacía que yo tuviera un cambio de ánimo. Y esos cambios de ánimo podían durar minutos, podían durar horas, podían durar días, semanas, y todo dependía de la cosa que me pasara. El cambio de humor siempre es porque algo detona ese cambio de humor. Puede ser que se te rompa un vaso, como puede ser que encuentres, no sé, a tu ex siendo infiel. O sea, la reacción va a ser la misma, igual de exagerada. Estos cambios de emociones me volvieron una persona completamente inestable. Ya más o menos como a los 20 años, con el apoyo de mi nueva familia. No era mi familia de sangre, pero aún así nos queremos mucho y creo que fue la familia que la vida me dio. Nos amamos demasiado. Si en este video los amo mucho, estamos lejos ahora. Ellos se encuentran en Perú y yo me encuentro en Chile, así que los amo mucho. La cosa es que gracias al apoyo de ellos, yo decidí ir a terapia. Hoy ya voy atendiéndome más o menos 5 años con mi psicóloga. Se llama Vero. Vero, si ves esto, te amo. Esa mujer me salvó la vida. Estoy muy agradecida. Un besito. Si es que ves este video en algún momento de tu vida, aplica para cualquier año. En verdad que yo creo que sin ella mi vida no sería la que es ahora. Ir a terapia me ha ayudado demasiado. También cambié por completo mi círculo en el que yo me movía. Me alejé por completo de mi familia de sangre a los 19 años. No los he vuelto a ver desde entonces. Tampoco mantengo ninguna amistad con ninguna persona de esa época. Tengo que admitir que fue muy difícil alejarme de ciertas personas, que yo las quería mucho, pero yo sé que no me hacían bien. También evito muchos lugares, situaciones o personas que sé que me pueden llegar a afectar en mi estado mental. Comencé a informarme muchísimo sobre la inteligencia emocional. De hecho, hay un libro que cuando yo comencé mi tratamiento lo leí como 3 veces. Cada vez que recaía lo leía. Es demasiado bueno, se los recomiendo. Se llama Botiquín Emocional. Es de una autora peruana. Búsquenlo, les va a encantar, es buenísimo. También veía muchos videos de YouTube que eran de autoayuda. Mis redes sociales también estaba repleto de todo lo que era salud mental, autoayuda, desarrollo personal. También me informé mucho del trastorno límite de la personalidad. Y me di cuenta que no estaba ni loca ni sola y que muchas personas pasan por lo mismo. También cambié mi alimentación, comencé a hacer ejercicio, comencé a escribir lo que pensaba, trabajé muchísimo en aprender a comunicarme bien sobre lo que opino, sobre lo que pienso. Me enfoqué mucho en entender y atender mis emociones. Comencé a trabajar demasiado en mi autoestima, en quién soy, en mis límites, en mi moral, en mis valores, en entenderme, en quererme, en comprenderme, en respetarme, pero sobre todo aprendí a perdonarme. Y yo creo que eso fue algo muy difícil. Todas estas son acciones que hasta el día de hoy sigo trabajando y probablemente las seguiré trabajando hasta el día en que me muera. Cuando yo comencé este camino hace 5 años atrás, jamás imaginé que mi vida iba a estar así de tranquila como la estoy viviendo el día de hoy. Actualmente sigo trabajando en mi crecimiento personal y eso es algo que yo creo que uno nunca termina de trabajar. Sobre todo porque la vida no es estable, un día estás arriba y otro día estás abajo y tienes que aprender a lidiar con ciertas situaciones, cosas nuevas que a lo mejor nunca has vivido y ahí es cuando comienzas a conocer otras partes de ti y a desarrollar otras partes de ti. Entonces este es un trabajo que nunca se acaba. Al final uno nunca deja de aprender. ¿Se acuerdan al inicio del video de cómo les dije que llevaba mis relaciones? Uno de los resultados que he tenido gracias a todo este proceso, con el tiempo cada relación que yo he ido teniendo ha sido muchísimo más sana que la anterior. Eso significa que hay un gran crecimiento, igual que en mis relaciones con mis amistades. Actualmente soy mucho más selectiva sobre a quién dejo entrar en mi vida.
pero sigo aprendiendo a no tomarme personal las acciones que tienen los demás. Algo que hago mucho es que corro de ciertos perfiles de personas para evitar ese caos en mi vida. Y gracias a eso hice espacio para que entren en mi vida personas muy lindas, que las quiero mucho. Y yo sé que voy a seguir conociendo personas así. Con el tema de la impulsividad, ahora siempre antes de que vaya a hacer algo, lo pienso muchísimo más así. Sobre todo si es algo importante, lo pienso demasiado. Como que hice una línea y sé que hay cosas en que me tengo que sentar y pensarlas y reflexionarlas antes de hacerlas. Hay ciertas situaciones en las que yo sé que me puedo permitir ser mucho más como impulsiva y espontánea. El tema del autosabotaje lo sigo trabajando muchísimo hasta el día de hoy. Yo creo que esto ha sido una de las cosas que más me ha complicado en todo mi proceso. En verdad que se me ha hecho muy difícil como volver a creer en mí, en no tratar de autosabotearme cuando estoy haciendo las cosas bien. Sin duda, el autosabotaje ha sido como algo de los más difíciles que se me ha hecho trabajar, que hasta el día de hoy le estoy como metiendo a full, porque está duro. Y la agresividad prácticamente, ni bien empecé terapia, se fue. O sea, una vez que comencé como a poder expresar mis emociones y a poder entenderlas, la agresividad cambió por llanto. Yo creo que fue una de las cosas que más fácil se fue. Igual trato de evitar los conflictos, pero eso no significa que me deje pisotear por nadie, pero mantengo mucho más la calma. Eso sí, igual siempre haciendo respetar mis límites y mi persona. Con el tema de los cambios de ánimos extremos, el día de hoy los tengo mucho más controlados. O sea, si antes vivía como en un tsunami de emociones, ahora es como que mis emociones yo creo que van bastante controladas. Como que yo creo que así. Así van. Ya no van así. Ahora van así. Cuando estoy bien y estoy feliz, trato de disfrutarlo mucho. Y cuando estoy mal, me permito sentir los sentimientos que me hacen sentir triste. Ya no me tuban en la cama un mes. Ahora máximo me doy 3 días y luego digo como ya mi amor, ya sentiste suficiente, la vida sigue, ponte a hacer cosas. Sé que no me puedo pasar un mes en la cama sintiéndome mal. Yo sé que la vida sigue, pero eso no significa que no vaya a sentir mis emociones negativas. Trato mucho de conectar con mis emociones, sean buenas o malas. Pero eso sí, ya no permito que me dominen. Ya no controlan mi vida, yo las controlo a ellas. A esas vidas las tengo bien dominadas. Igual tengo que seguir trabajando en eso, pero yo creo que voy súper en ese sentido. Obviamente no tengo el control absoluto de mis emociones, pero ahora ya cuento con las herramientas para esos momentos en los que las cosas no van completamente bien. A veces igual tengo recaídas a antiguos malos pensamientos, antiguas malas costumbres, antiguas malas actitudes, pero eso es porque no estoy bien al 100% y yo creo que nadie lo está. El TLP al inicio es algo que no es fácil de llevar, tanto como para la persona que lo está viviendo, como para las personas cercanas a ella. No es fácil dominarlo, pero tampoco es imposible. Créanme que en verdad yo no veía vida después de los 30 y al día de hoy estoy muy emocionada de vivir ciertas etapas de mi vida que yo jamás pensé que me iban a causar ilusión. Con el tiempo las ideas suicidas igual se fueron alejando de mi cabeza. Me di cuenta que no era que yo odiara la vida o que odiara vivir, sino como que lo único que quería era dejar de sentir lo que estaba sintiendo en ese momento. Este video es bastante largo. Quiero agradecerte que hayas llegado hasta esta parte. Muchísimas gracias por escuchar mi experiencia, porque me importa mucho que personas que recién les acaban de diagnosticar y sienten que se les cae literalmente el mundo encima, ojalá que con mi historia puedan encontrar como un poco de ilusión de que la vida no acaba solo con un diagnóstico. O sea, si alguien hace 5 años atrás me hubiera dicho, me hubiera contado su historia diciéndome que vive como una persona completamente normal, a lo mejor eso hubiera hecho mi proceso un poquito menos doloroso y me hubiera sentido un poquito más motivada a sanar y no me hubiera sentido tan sola ni incomprendida. Quiero que sepas que entiendo por completo por lo que estás pasando. Y es por eso mismo que hice este video, para que veas que no estás sola, solo, sole. Somos muchísimas personas pasando por lo mismo. Y quiero que sepas que cuando menos te lo esperes, te vas a estar sintiendo bien. No solo bien, te vas a estar sintiendo muy bien. Y vas a mirar atrás y vas a decir como, sí pude. Pensé que iba a ser peor. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo el video. Lo hice con muchísimo cariño. Que tengas una linda semana. Te mando muchas lindas energías. Vamos, bebé, sí se puede. Y eso, un besito. Mua, mua, mua. Bye.